número 25. Vectores. Bien, pues en este ejercicio vamos a tratar acerca del tema de vectores. El manejo de vectores en Java es similar al manejo de vectores en C. Solo hay que tener en cuenta que un vector en Java primero se tiene que declarar y luego se tiene que construir, ya que los vectores son, al igual que todo en Java, pues son objetos. Bien, pues una vez declarado el vector y construido, este se puede usar de la misma manera que en C. Se puede acceder a un elemento del vector escribiendo el nombre del vector y entre corchets el índice del elemento que se quiere usar. También es posible crear un vector e introducir datos directamente a él al mismo tiempo. Bien, pues en este ejercicio vamos a crear un nuevo proyecto. Le damos siguiente. Le vamos a poner un nombre 25. Vectores. Vectores está bien. Le damos en terminar después de esto. Vamos a agregar un nuevo formulario JFrame. Y también le vamos a poner el nombre. Vectores. Bien, pues empecemos definiendo desde el código las características de la ventana. Creemos un método creación ventana y lo llamaremos el constructor del proyecto. Lo que tenemos ahí. Ahora vamos a crear ese método debajo del constructor. Public void creación ventana. Y lo primero que vamos a hacer es asignarle características a la ventana. Con el método setTitle le vamos a poner a la barra de título un ejemplo de vector de componentes. Y le vamos a asignar un tamaño de 300 por 600 con el método setSize. Bien, ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a situar a la ventana, en la ventana 10 cuadros de verificación. Estos serán tipo JCheckbox. Para ello usaremos los 10 JCheckbox. Este vector se declarará en la zona de variables globales. Ahí lo tenemos. JCheckbox. Y le llamaremos vcuadros. Le ponemos unos corchetes al final. De esto no olvidemos agregar su import para el JCheckbox. Y ahí lo tenemos. Bueno, pues la construcción de los vectores de componentes se realiza en el mismo constructor. En nuestro caso es el método creación ventana. Este es el que es llamado del constructor. Ahí vamos a construir el vector que tenga 10J checkbox. Y vamos a introducir el siguiente código. Vamos a hacer un comentario. En esta parte va a ser la construcción del vector. En específico serán 10 elementos. Vamos a poner el nombre de la variable vcuadros es igual a new del tipo JCheckbox y entre paréntesis va a ir el número entre corchets va a ir el número de elementos que deseamos introducir, van a ser 10. Bien, pues lo que acabamos de hacer es construir el vector de 10 cuadros de verificación. Ahora es necesario construir cada uno de los cuadros del vector y asignarle ciertas propiedades. Eso se hace con un for que recorre los elementos del vector. Vamos a añadir el siguiente código dentro del método creación ventana. Vamos a poner un comentario. Aquí va a ser la construcción de cada cuadro de verificación del vector.
así como también la asignación de propiedades a dichos cuadros. Bien, lo primero que vamos a hacer es declarar una variable de tipo entero llamada int. Esta va a ser usada dentro del for. Esa variable la vamos a inicializar en 0 y también tiene que ser menor a v cuadros, menor a 10. También va a ser incrementada de 1 en 1 y más. Bien, pues tenemos v cuadros y es igual a new jcheckbox. Aquí se construye cada uno de los cuadros. Posteriormente, en la siguiente línea, vamos a darle un texto. El texto será opción más la variable i. Recordemos que la variable i va a empezar en 0, 1, 2, 3 y hasta llegar al 9. Y ya se le asignó el texto. Ahora lo que haremos es asignarle una posición y también un tamaño con el método setBounds. 10 más 30 asterisco i. Esta es una parte interesante, ahorita adelante les vamos a dar una explicación. Y esta es la posición y tamaño. Por último vamos a agregar el v cuadros, vamos a agregar los vectores. Cada uno de los vectores lo vamos a agregar al panel de contenidos. Y ahí tenemos. Bueno, para analizar este código que se acaba de añadir, pues observamos que cada elemento del vector debe ser construido. Es lo que hicimos en v cuadros, new jcheckbox, y el texto que tendrá cada elemento será opción 0, opción 1, opción 2, y así hasta llegar al 9. Los cuadros de verificación se colocan uno debajo de otro. Eso está en la línea siguiente y observamos cómo varía la posición vertical del cuadro en 10 más 30 por i. Ya que tenemos esto, vamos a ejecutar el programa y vamos a observar el resultado. Bien, aquí lo tenemos. Ahí tenemos opción 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos que son tipo jcheckbox, se pueden seleccionar. Bien, por el momento vamos a cerrar el resultado. Lo que haremos ahora es mejorar la presentación de los cuadros, cambiando los rótulos de cada uno. Para ello será necesario usar otro vector auxiliar que tenga los textos de cada uno de los cuadros. Es decir, que vamos a modificar todo este código. Vamos a crear una variable string, un vector string llamado vtextos. Ese es un vector auxiliar que va a contener los textos de cada uno de los cuadros. Le ponemos los colores dentro.
Recordemos que los colores son cadenas, es decir, que tienen que ir entre comillas y cada uno de los colores debe ir separados por coma para identificar el elemento por elemento, rojo, verde, azul, rosa, celeste. En total deben ser los 10 colores para poder asignarle a cada uno de los JCheckbox un color diferente. Estamos en los últimos. Naranja y blanco. Y vemos que tenemos un error. Si observamos la línea, es algo importante mencionar que cada uno de esos colores que están aquí deben de ir entre llaves, no entre paréntesis. Estos deben de ser llaves. Bien, ahí los tenemos. Posteriormente nos vamos a ir a la parte del for, donde vamos a hacer una pequeña modificación también. Después de construir cada uno de los cuadros, en donde se le da un texto del vector de textos, entonces ahí vamos a modificar v cuadros. Y en el setText vamos a introducir el vector que hemos creado arriba, que es vtextos, con la variable i. Entonces ejecutamos el archivo. Y efectivamente ya nos manda cada uno de los colores que hemos introducido. Es rojo, verde, azul, rosa, celeste. Y todos ellos. Por el momento cerramos la ejecución. Ahora lo que vamos a añadir es un botón con su evento ActionPerformer en la zona de variables globales. Nos vamos a colocar en ella y vamos a agregar lo que es el JButton, un JButton llamado aceptar. Bien, nos vamos a variables globales. Le pondremos btn aceptar. Bien, es importante agregar el import correspondiente. Ya después, luego, dentro del método creación ventana, tenemos que añadir el siguiente código. Si nos damos cuenta, ahí estamos dentro, justo después del for. Lo que vamos a hacer primero es construir el botón btn aceptar. Bien, ya lo construimos. Ahora vamos a asignarle unas propiedades que debe contener. Las que hemos venido manejando son, por ejemplo, la propiedad de texto, setText. El texto será aceptar. Con btn aceptar .setBounds le pondremos 10.360, es el ancho y alto, y 120 la posición. Posteriormente lo vamos a agregar al panel de contenidos. Bien, como mencionamos anteriormente, era lo de crear un botón, un JButton. Ya lo creamos. Ahora posteriormente vamos a crear su Action Performer para poder trabajar con él. En el momento en que pulsemos algo, debe de arrojarnos un resultado.
Ponemos el action listener. El action event. Y ahora lo que vamos a hacer es una llamada al procedimiento btn aceptar action performer. Que manejamos un error, simplemente como parámetro recibe evt. No olvidemos el punto y coma. Bien, pues ahora programaremos la respuesta al evento action performer de forma que el programa diga cuántos cuadros hay seleccionados. Para ello se tendrá que programar el procedimiento btn action performer, cuya llamada se encuentra en el código anterior. Es la línea que da error. Es importante mencionar que este procedimiento va a estar fuera del método creación ventana. Lo que estamos haciendo ahí es declaramos una variable llamada i del tipo entero, también una variable llamada cont inicializada en 0. Ahora lo que haremos es trabajar con un for. En el for inicializamos la variable i en 0 y indicamos que la variable i sea menor a v cuadros, que en este caso sería menor a 10. Entonces, mientras sea menor a 10, va a cumplir con este for y se va a incrementar de 1 en 1. Dentro de este for vamos a introducir un if. Bien, vamos a poner el método isSelected para indicar que si v cuadros y el número de cuadro que esté es seleccionada, entonces el contador se va a incrementar en 1. Para finalizar, vamos a agregar a un JOption pane el mensaje de cuántos cuadros hay seleccionados. Ponemos la palabra hay más la variable cont, que esa va a ser la que nos va a ir contando cuántos cuadros van siendo seleccionados. Para finalizar, cuadros seleccionados. Bien, pues en este código se puede observar cómo se usa un for para recorrer fácilmente el vector de cuadros y averiguar cuál de ellos está activado. Es decir, vamos aumentando un contador y lo demás pues ya es sencillo. Ahí vemos que nos faltó un punto y coma después del action perform en el btn aceptar action performer. Ahí está indicado. Bien, agregamos el punto y coma. Bien, pues a manera de comentario, vamos a decir que si este programa se hubiera hecho desde diseño, el código para contar el número de cuadros activados sería mucho más engorroso. Así es que vemos la gran ventaja de poder mencionar
de poder hacer este tipo de operaciones con un vector de componentes. Y hacemos muy fácil con el for manejar manejar cada uno de estos vectores. Ya que agregamos los imports correspondientes, entonces ya podremos ejecutar el programa. Bien, pues nos vamos al archivo, le damos botón derecho, ejecutar archivo. Aquí lo tenemos. Ahí vemos el botón aceptar que agregamos. Vamos a seleccionar varios cuadros y vamos a pulsar después el botón aceptar. Y nos va a decir que hay 5 cuadros seleccionados. 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente. Podemos seleccionar todos los cuadros de verificación y le damos que hay 10 cuadros seleccionados. Es correcto. Bien, pues como conclusión, en Java los vectores deben declararse y luego construirse. Es la construcción del vector cuando a ese se le asigna el número de elementos. Y en Java se pueden crear vectores de componentes, etiquetas, botones, etcétera, facilitando luego el trabajo con todos estos elementos del conjunto y facilitando las labores de diseño. Y es así como concluye este programa.